Desde la ciudad de Escobar, la Iglesia Buenas Nuevas te presenta este programa llamado La Roca Viva. Buscando la Roca Viva. La Roca Viva. Yeah. Bienvenidos. Aquí comienza La Roca Viva. La Iglesia Buenas Nuevas te presenta este programa llamado La Roca Viva. Buscando la Roca Viva. La Roca Viva. Yeah. Bienvenidos. Aquí comienza La Roca Viva. La producción de La Roca Viva les invita a que abran en sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer los versículos 1 al 5, porque es ahí donde se encuentra la cueva de Jerusalén. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por supuesto, de que no podía faltar esta famosa cueva, la cueva de Jerusalén. Esta cueva formó parte del acontecimiento más grande en la historia, porque habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. En esta oportunidad, Jesús ya había sido crucificado y estaba muerto. Era el tercer día cuando María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, fueron al sepulcro para cumplir con las viejas tradiciones. Ellas habían preparado las especias aromáticas para embalsamar el cuerpo del supuesto Cristo muerto. Pero, para su sorpresa, Jesús había resucitado de entre los muertos al tercer día. Vamos a simplemente observar qué fue lo que ocurrió en estos versículos para luego poder, sin lugar a dudas, aplicarla a nuestra vida. En primer lugar, es importante resaltar que un sepulcro era una cueva preparada para el fin de colocar a un muerto. Los sepulcros eran luego cerrados con una piedra en forma circular y eran muy, pero muy caras. El versículo 2 nos aclara que hallaron removida la piedra del sepulcro. Lo que ocurrió en los versículos 3 al 4 es lo más asombroso de Jesucristo. Dicen: no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto. Los ángeles que se encontraban ahí les dice algo muy interesante. Leemos en el versículo 5: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres fueron al lugar donde todos los muertos se encuentran, un lugar de muerte. Pero Jesús venció a la muerte y salió de la cueva de Jerusalén para vivir eternamente. ¿Por qué la resurrección es tan importante? 1. Como Cristo resucitó de la muerte, sabemos que el reino de los cielos irrumpió en la historia. Nuestro mundo ahora se dirige a la redención, no a la perdición. Y el poder de Dios está empeñado para destruir el pecado, al crear vidas nuevas y preparadas para la segunda venida de Jesús. 2. Gracias a la resurrección sabemos que la muerte se ha conquistado y que nosotros también resucitaremos para vivir por siempre con Cristo. 3. La resurrección da autoridad al testimonio de la iglesia en el mundo. Fíjate en las predicaciones de los primeros evangelistas en Hechos. El mensaje más importante de los apóstoles fue la proclamación de que Jesucristo resucitó de la muerte. 4. La resurrección da sentido a la fiesta cotidiana de la iglesia, o sea, la Santa Cena. 5.
La resurrección nos ayuda a encontrar significado aún en medio de la más grande tragedia. No importa qué llegue a sucedernos, a medida que caminemos con el Señor, la resurrección nos da esperanza para un buen futuro. 6. La resurrección nos asegura de que Cristo vive. Él no es una leyenda, no es un mito. Jesús vive. 7. El poder de Dios que hizo que Jesús resucitara está a nuestra disposición, al grado que podemos vivir para Él en un mundo terrible. Los cristianos pueden verse unos a otros en forma diferente. Algunos pueden defender una gran variedad de creencias en relación con la política, algunos con el estilo de vida, otros incluso con la teología. Pero hay una creencia central que une e inspira a todos los verdaderos cristianos, y es lo siguiente: de que Jesucristo resucitó de la muerte. Existen aquí un sinnúmero de enseñanzas. En primer lugar, Vemos de qué manera podemos comparar esta cueva con nuestra vida. El sepulcro de Jerusalén era un lugar donde se debía de colocar a un muerto, pero que luego fue transformado en un lugar de pruebas convincentes de una resurrección. Nuestra vida, Roca Huyente, no debería ser un lugar de muerte, sino un lugar donde habita la salvación y la vida eterna. Jesús hizo esta cueva muy famosa por lo que pasó en aquel mismo lugar. Su cuerpo físico fue glorificado, y así debe ser nuestra vida. Un lugar de jóvenes y adolescentes y adultos y de niños, transformados por el poder de Dios. Qué fascinante es lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Espiritualmente estábamos muertos debido al pecado que habitaba en nuestra vida. Ahora mucha gente vive su vida como muertos debido al pecado. Y es solamente cuando Jesús entra en tu vida y experimentas ese nuevo nacimiento, que en forma simbólica es como si uno entrara en la cueva de Jerusalén y aplica esta enseñanza en su vida. Resucita en un nuevo ser, y como dijo Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Continuando con el pensamiento de Efesios 2, en los versículos 4 al 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y resalto el versículo 6, que dice: y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amigo, debido a la resurrección de Jesús, sabemos que nuestros cuerpos también resucitarán, como lo dice la Biblia en 1 Corintios 15, en los versículos 2 al 23. Y que ya se nos ha dado el poder para vivir la vida cristiana. Estas ideas se hallan combinadas en la imagen de Pablo cuando habla de estar sentado con Cristo en lugares celestiales. Nuestra vida eterna con el Señor Jesucristo es de verdad, porque estamos unidos en su poderosa victoria, la resurrección. Me encanta la pregunta de los ángeles en Lucas 24:5. ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al entrar dentro de esta cueva, la de Jerusalén, vas dejando tu vieja manera de ser. Te despojas de todo lo referente a la vida del pecado. Dejas la muerte espiritual y obtenés la vida eterna, que es solamente en Cristo Jesús. La producción de La Roca Viva te pregunta: ¿puede la gente quedar perpleja al ver tu resurrección espiritual, como las mujeres al descubrir que Jesús resucitó? Esforcémonos entonces para que cada roca huyente se anime a entrar en la cueva de Jerusalén, la cual es la cueva de la resurrección. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios en quien me refugio, mi roca, la Roca Viva. I'm waiting for the world to fall.
see the change. Hasta acá llegamos con este programa de La Roca Viva. La Roca Viva. La Roca Viva. Sintonizanos la próxima semana en este mismo dial a esta misma hora.